Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Y'all come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Now y'all heard of the popcorn? Solo le pido a Dios, que cantaría Ana Belén, que este lunes no me den el mitos que me dieron Pepe Rubio y Sergio Castro hace una semana. Que no, hombre, me cambiasteis la fecha el día y el año. Ni nombre de sección, nada, lo hicisteis todo mal. Que de un tirón me hagáis un buen planteamiento hoy del tema, por favor. ¿Será posible esto? No sé, para ser lunes y haber descansado el fin de semana te veo demasiado agresiva, por decir algo. Sí, chica, como muy agresiva, como si nuestra presencia de alguna manera te tensionara o te molestase. No, porque sabéis que en el fondo, muy en el fondo, yo os tengo mucho cariño. Pues ojo con el amor y el cariño, que esto es como en las películas. Escuchad lo que decía hace menos de una semana Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina sobre las películas de amor. Bueno, yo tengo una teoría, todas las películas son de guerra, incluso las de amor. Pero es otra historia. Si queréis, un día hablamos de cómo todas las películas en el fondo hablan de combates y de lo peor, y que de lo que peor que te puede pasar no es de que te maten, sino que te hagan prisionero. Eso vale para las películas de amor. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Todas las películas son de guerra, incluso las de amor. Lo recuerdo perfectamente, esa frase que dijo Manuel Delgado. ¿Esto dónde nos lleva? Pues Ángels, al mito que vamos a plantear ahora y que igual tiene mucho que ver, la verdad, con nuestro día a día en este programa. Tengan ya a mano teléfonos móviles, pueden llamar al 900-100-800 o dejar mensajes en redes sociales o audios en nuestro WhatsApp 638-313466. A modo de pregunta, este es el mito de esta mañana. En la vida todo es conflicto, más allá de las guerras, broncas, peleas y rupturas, donde se sobreentiende, también existe el conflicto en las relaciones de amor, en la amistad, en las de buen rollo. 900-100-800, llamen ya o dejen mensajes en redes sociales o en un audio en nuestro WhatsApp 638-313466. Tú no me hubieras dado con el zapato, yo no te habría tirado el retrato a la cabeza. Si tú no me hubieras dado con la cómoda, yo... Mito a desmontar o no hoy. En la vida todo es conflicto, hasta en el amor y la amistad. Dejamos al margen las rupturas, las crisis, que eso es obvio, que es conflicto, pero cuando uno cree que no hay conflicto en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad, entre padre e hijos. El conflicto nos acompaña hasta que la muerte nos separe. 900-100-800, llamen porque solo ustedes pueden decir si el mito es verdad o no. Bueno, pero ya que todo empezó con una reflexión cinematográfica de Manuel Delgado, volvamos al cine para ver que donde hay amor, hay guerra. Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Más tensión que en el final de Casablanca late el conflicto en una escena de amor que de entrada es imposible. Con un triángulo amoroso en medio de un estado en guerra, ella no se puede quedar porque correría más peligro. El futuro es solo un buen recuerdo, el de París. 900-100-800. Recuerden que les estamos formulando la pregunta. Siempre hay conflicto, incluso en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad. Conflicto en todo tipo de relaciones. 900-100-800. Por eso Manuel Delgado tiene razón cuando dice que hasta las películas de amor son de guerra, porque en la vida todo es conflicto. Nuestro mito, la vida es conflicto. Más allá de los sentimientos, lo refleja muy bien el cine y la literatura en grandes clásicos como Cumbres borrascosas, La Regenta, La Celestina o Romeo y Julieta, por poner algunos ejemplos. Julieta,
Por esa bendita luna, y yo te juro que... No jures por la luna. Por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. ¿Por qué jurar entonces? No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget. En la vida todo es conflicto y solo falta que lo ratifiquen o no nuestros oyentes llamando al 900-100-800 o si nos quieren dejar algún mensaje de voz en el WhatsApp en el 638-313466 o en las redes sociales. Pero mientras ustedes llaman para decirnos si creen que en la vida todo es conflicto o no, 900-100-800, voy a recordar o voy a pedir a Sergio Castro y a Pepe Rubio que se posicionen en este mito. A ver, Sergio. Yo estoy muy de acuerdo con Manuel Delgado, creo que la vida es conflicto. Pensemos en las relaciones amorosas, que no deja de ser un convenio entre dos personas, quizás algunas más, pero normalmente dos personas, en una elección de entre millones de personas. Ya. Es que eso ya es un conflicto. En la relación de amistad, por mucho desinterés que haya, tienes que tener una base en la que coincidir y coincidir en las cosas fundamentales es un conflicto. Y en las relaciones laborales, nosotros, que somos un triángulo, somos un conflicto. Todos nos miramos un poco y aquí hay conflicto. Sí, aquí hay conflicto. Aquí hay conflicto. No, incluso en tiempos de paz o aparente paz, sí, o sea en el sitio que sea, ¿no? Incluso hay gente que vive del conflicto, que se alimenta del conflicto. En la política, por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin el conflicto. Cuando hablamos, hay que dialogar. Es una cosa absurda, porque es lo que menos hacemos. Es lo que hay que hacer. Sí. Pero el resto del tiempo, el 90%, el 99% del tiempo, es conflicto. En todos los sentidos de la vida, hasta en la amistad, que es lo más sano que hay. Pues esto es lo que preguntamos hoy a los oyentes en el 900-100-800. En la vida todo es conflicto, incluso aquello que nosotros imaginamos que es una escena o una situación amorosa o una película de amor. Ahí detrás también hay conflicto. Vuestra posición está muy bien, hoy coincidís los dos. ¿Habéis traído algún experto? Bueno, el experto es hoy Eduardo Infante, el filósofo que llevó los filoretos a X, a Aquiles, a TikTok, y es autor de Filosofía en la calle y Ética en la calle. Y además hoy, por cierto, en Retina publica un interesantísimo artículo del País que se llama justo Hijos del Odio, que va un poco encaminado también por aquí, por donde vamos, por esta senda, ¿no? Y nos escucha desde Ser Gijón. Eduardo Infante, muy buenos días. Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Piensas como Manuel Delgado que incluso las películas de amor son películas de guerra? Hombre, la frase es muy potente y no está desencaminada porque, por ejemplo, que es Casablanca, sino un triángulo amoroso convertido en frente bélico. Y eso sí que fue una triple entente, ¿no? Aunque también hay que dejar claro que yo solo suelo decir mucho que Casablanca no es una película exactamente, es la razón por la cual Dios aún no ha exterminado la raza humana. Es sin duda la mejor película de amor y también la mejor película de guerra. Sí. Y quizá sea porque el amor y la guerra en el fondo son lo mismo, ¿no? Lo cierto es que la filosofía ha pensado mucho sobre el conflicto, o más bien ha utilizado el conflicto para estudiar la realidad, ¿no? Esa idea ya está en los orígenes de la historia de la filosofía. Heráclito, el oscuro, ¿no? Uh-huh. No por negro, sino porque pensaba de una manera que solo lo entendía él. Tiene una frase potente, ¿no? La guerra es la madre de todas las cosas, el conflicto es la madre de todas las cosas, ¿no? Lo que quería decir es que la realidad no se entiende sin esa tensión, porque la tensión misma, el conflicto mismo es la entraña del universo, ¿no? Pero eso es lo que nos hace avanzar. Sin conflicto, ¿la humanidad no avanzaría? Bueno, esa idea la recupera precisamente luego Hegel. Si Heráclito lo que nos dice es que el universo entero se mueve precisamente por el conflicto, por esa lucha de contrarios, ¿no? El día, la noche, la vida, la muerte, el amor, el odio, el Betis, el Sevilla, ¿no? Bueno, pues fíjate en el ciclo de las estaciones, ¿no? Que se explica precisamente por esa lucha interna entre el calor y el frío, lo seco y lo húmedo. Y Hegel le da una vuelta de tuerca y le dice, es que la historia de la humanidad es la historia del conflicto, o más bien son los conflictos los que nos hacen
pasar de un estadio y de una etapa a otra, ¿no? Sin oposición, sin conflicto, para Hegel, sin duda no hay avance. Es más, cada época se define precisamente por sus conflictos internos y es la superación de esos conflictos los que nos hace avanzar y, decía Hegel, ser más libre, ¿no? De hecho, el propio Hegel creó una metáfora, yo creo que potentísima, para explicar las relaciones humanas, ¿no? Es la metáfora del amo y el esclavo. Dice Hegel que la aparición del hombre es un hito en la historia del universo. El ser humano tiene conciencia de sí mismo y de su libertad. Se sabe, totalmente diferente a cualquier otro ser. Y busca en el universo pues alguien que le reconozca, que le diga, tío, tú eres especial, ¿no? Claro. Pero claro, ese reconocimiento solo puede llegar de otro ser humano. Así que inevitablemente se entabla una lucha por el reconocimiento. ¿Esto es lo que hace que las relaciones entre seres humanos sean a menudo o siempre tan conflictivas, que siempre haya un punto de conflicto? Correcto, Ángel, te veo bien, te veo sagaz, efectivamente. Es que cualquier ser humano lo que busca en el otro es siempre reconocimiento, es decir, que se someta a su voluntad. ¿Y qué ocurre? Que el hombre que tiene más miedo, dice Hegel, es el que se rinde y el que se convierte en el esclavo del otro, reconociéndolo precisamente como su amo, ¿no? Así, por ejemplo, en cualquier relación humana pues surgirán siempre figuras enfrentadas, ¿no? Una que domina, que es la que Hegel llama el amo, y otra que se somete, que es el esclavo, el jefe. Para poder ser jefe, obviamente, necesita un empleado que le reconozca como tal y que se someta a su voluntad. De igual forma, un profesor necesita reconocimiento por parte de los alumnos, el líder político por parte de los ciudadanos y, sin duda, como estábamos viendo, el amante del amado. Es decir, aunque no seamos conscientes, siempre necesitamos del otro para vernos a nosotros mismos. Siempre. Las estructuras de dominio están presentes en todas las relaciones y especialmente en las relaciones de pareja, porque forman parte de nuestra esencia. Nos podríamos preguntar, ¿estas relaciones que mantenemos son vínculos realmente de igualdad? ¿O existe inevitablemente una voluntad que intenta siempre imponerse a la otra? ¿Buscamos amar o lo que realmente deseamos es que el otro nos ame y además con exclusividad, ¿no? Entonces, claro, llega, por lo que estás diciendo, llega también el conflicto a las relaciones amorosas, que uno podría pensar, al menos en la primera etapa de las relaciones amorosas, que no debería haber conflicto, porque no debería haber confrontación, no debería ser el reconocimiento del yo porque hay otra persona. Pues mira, Jean-Paul Sartre coge esta idea de Hegel y efectivamente te responde, ¿no? Y te dice que en una relación de amor, que en principio es entre dos conciencias libres, entre dos seres humanos libres, resulta que siempre es el más débil el que se somete. ¿Y quién es el más débil? El que necesita más de esa relación. Es curiosamente el que más ama el que termina sometiéndose a la voluntad del otro. Y al final viste como el otro, come como el otro, piensa como el otro. ¿Y no es posible una relación entre dos iguales sin que haya uno más débil y uno más fuerte? ¿Esto existe? Yo creo que sí. Y además de eso fue lo que le respondió Simone de Beauvoir a Sartre, precisamente. Le respondió que la única salida precisamente es el reconocimiento mutuo. Podemos reconocernos mutuamente. El conflicto amoroso solo se puede resolver cuando dejo de querer precisamente dominar al otro y lo acepto en su otredad, como un sujeto libre. Y como cantaba Agustín García Calvo, pues libre te quiero, pero no mía. En las relaciones amorosas y en las relaciones personales sería verdad que el reconocimiento mutuo sería importante para el buen funcionamiento, pero colectivamente, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando del resultado del Real Madrid este fin de semana y de lo contentos que están los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Es decir, un equipo... ¿Y tú, no? Claro, pero digo, un equipo necesita... Lo dice por eso. Por eso lo digo. Un equipo necesita al otro, porque si no, qué aburrido sería, ¿no? Sin o sea, duda, un punto de conflicto... No, el conflicto es bueno. Sin duda inevitable. Claro. Y esta es la primera afirmación que tendríamos que decir, claro. ¿no? Que tendríamos que afirmar. Ahora bien, se puede interpretar el conflicto de dos maneras bien diferentes. Y ahí está la clave. Es decir, podemos interpretarlo el conflicto como una lucha. Ahí podríamos utilizar ese paradigma que utilizó Carl Smith, que es un filósofo nazi que fascina curiosamente
tanto a cierta izquierda como a cierta derecha, ¿no? Y él utilizaba precisamente este paradigma, el paradigma amigo-enemigo, entender el conflicto como una lucha a muerte entre un amigo y un enemigo. O eres mi amigo o eres mi enemigo. El conflicto se entiende como un juego de suma cero, donde el objetivo consiste efectivamente en vencer al adversario, ¿no? Es una lógica destructiva. Es la lógica de la guerra. Y por cierto, es la mayor estupidez que ha creado el ser humano, ¿no? Porque la propia historia pues nos afirma que nada se ha solucionado nada a través de la guerra, ¿no? Pero también el conflicto puede ser interpretado desde la óptica del problema o el paradigma del problema. Y esta es la lógica del diálogo. Implica construir una visión de conjunto, es decir, una nueva perspectiva universal que reúna, sin negar, todas esas perspectivas particulares. Esto se utiliza mucho en filosofía, curiosamente, pero también en ciencia, donde el debate no consiste en imponer una opinión, sino todo lo contrario, sino se intenta construir una solución que pueda ser compartida por todos. Pepe. Pero también hay debates teatralizados como el fútbol o algunos necesarios para crear hipótesis en la ciencia, es decir, que también el ser humano crea esos debates, crea esos conflictos, porque esos conflictos ayudan a reírnos o a investigar, o a por avanzar, ejemplo, claro. o a gozar. O a gozar, sin duda. De hecho, el deporte profesional lo crearon, curiosamente, los mismos hombres que crearon la filosofía, los griegos, y que tienen una moral y una cultura de agón, de conflicto. Agón en griego significa conflicto, ¿no? Y porque veían precisamente que en el conflicto podía uno conocerse, pero es muy importante que en esa ética agonal hay que luchar siempre con el igual, con el igual, porque eso es lo que hace efectivamente que yo me conozca, reconozca mis límites en el otro, en el conflicto con el otro, sepa hasta dónde puedo llegar y que también eso me invite a crecer. Esto se ve mucho también en las artes marciales, que es muy bonito, ¿no? Como precisamente las artes marciales comienzan con una reverencia, reverenciando al rival, porque es en el rival y en ese conflicto donde yo puedo crecer. Déjame que escuchemos a un par de oyentes. Pepe desde Llíria, buen día, buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, Pepe? A ver, cuéntanos sobre el conflicto. ¿Tú qué piensas? ¿Que está en todo en la vida? Yo pienso que el conflicto es la sal de la vida. Que sin conflicto la vida es como un régimen que te ponen alimenticio, que nada te sabe a nada. Y luego tiene una segunda parte siempre, que es la reconciliación. Claro, el acuerdo. Que puede ser positivo o negativo, pero en ambas partes, de las dos formas, al final siempre te van a llenar más. ¿Y piensas que el conflicto es la sal de la vida en todos los aspectos de la vida, en las relaciones humanas, en las relaciones profesionales? No, bueno, me refiero exclusivamente al tema amoroso. Sí, sí. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Macarena desde Toledo, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿tú piensas como el oyente anterior que el conflicto es la sal de la vida? No, yo pienso que ahí salen muchas cosas, pero el conflicto no, será porque, bueno, yo tengo una experiencia con la vivencia de mis padres cuando era adolescente, que estaban todos los días con conflictos, y entonces yo ya cuando crecí y maduré me negué. Pienso que se puede aportar ideas diferentes en parejas, con tus compañeros y cosas, pero sin llegar a extremos de conflictos, porque creo que los conflictos no tienen nada bueno, pues para mi opinión. Macarena, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Venga. Mira, recogiendo el hilo de esta oyente que decía evitar el conflicto, ¿se debe, Eduardo, evitar el conflicto? Esa idea de, yo no voy a hablar de política con la familia porque sé que vamos a discutir. No voy a hablar con mi pareja de quién pone el lavaplatos porque sé que vamos a discutir. Bueno, esa lógica que estás utilizando precisamente es la de Hegel. En el momento que afirmas eso, te estás reconociendo como esclavo, claro. Pero no estás eludiendo el conflicto, todo claro. lo contrario. Es la manera en la que has encontrado de solucionar ese conflicto, ¿no? Una manera que a mí no me parece nada digna, pero bueno, lo cierto es que es imposible porque la vida es conflicto. La única manera de eludir el conflicto sería pues dejar de vivir. La vida es conflicto. La vida es conflicto, pero puedes no llegar al extremo, es decir, puedes Sin no bombardear duda. A nadie. Y ahí está la clave, y ahí está, creo, la solución, ¿no? Lo que nos hace humano del conflicto no es destruir al otro, sino que gracias a él
podemos llegar a inventar nuevas formas de vivir juntos. O como decía Heráclito, la armonía más bella nace precisamente de la tensión entre los contrarios, ¿no? Es buscar efectivamente poetizar, encontrar lugares de encuentro, lugares en los que todos podamos ser más siendo precisamente quienes somos, ¿no? Pues hoy los oyentes nos han decantado por un lugar en un lugar de otro, pero como el voto de calidad es el de Eduardo, queda claro que yo creo que queda claro que la vida es conflicto, ¿no? Sí, es curioso además lo último que ha comentado de cuando no queremos entrar al conflicto, que a veces pasa también el debate político y siempre gana el que, es más duro, ¿no? El que se ausenta. Cuando uno se Claro, cuando uno se retira de la conversación, sea en la mesa de un comedor o sea en un debate, gana al otro, le das todo el terreno al otro. Eduardo, como siempre, ha sido un gusto encontrarte. Un placer, ¿eh? Un abrazo muy fuerte desde la húmeda tierra de Gijón. Un beso. Hasta luego, chicos. Hasta luego. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.